COVID-19, la pandemia del tercer milenio. Buenos días. Soy el doctor Marco Antonio Valenzuela Verdejo, médico jubilado especialista en medicina familiar. En este video analizaremos las estrategias de los gobiernos y autoridades sanitarias para el control de la pandemia. Aplanar la curva. Ya habiendo conocido el virus, la enfermedad que produce, las defensas del organismo y los métodos de prevención, ¿qué podemos concluir? Conclusiones. Primeramente, el COVID-19 es una infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que el virus requiere estar continuamente dentro de humanos, ya que fuera de ellos su persistencia es corta y limitada, que es una enfermedad altamente contagiosa, que en la mayoría de los casos la enfermedad es benigna y de corto tiempo, en una proporción de 80-15-5, donde el 80% de los pacientes presentan molestias leves y muchas veces ninguna. En el 15% las molestias serán moderadas y en el 5% las molestias son severas con gran probabilidad de agravarse y ser hospitalizado, que llega a ser severa y a veces mortal ante deficiencias orgánicas específicas y a veces relacionadas con las costumbres de grupos humanos en la actualidad, que ya ha habido pandemias anteriores similares, que se sabe todo sobre su contagio y los métodos de prevención, que ya hay vacunas, que ya se están aplicando y se espera comprobar su efectividad. Volvemos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué se viven estos malos momentos si ya se tiene la experiencia de otras pandemias anteriores? Y los expertos calculaban que en junio del 2020 ya se tendría controlado. Los expertos, conforme a conocimientos actuales, refieren que en un máximo de 14 días acabaría la pandemia, y hay una razón que apoya esto. El máximo de tiempo que el virus persiste fuera del humano es de 7 días. A esto le agregamos que el virus no puede hacer nada solo, sino que requiere forzosamente acciones humanas. Por lo anterior, si el mundo estuviera en un confinamiento de una semana, el virus desaparecería. Esto que en el papel se ve tan fácil, en la práctica es casi imposible, y de ello hablemos un poco. De todos los acontecimientos infecciosos mundiales anteriores, especialmente de las pandemias, los epidemiólogos, que son los médicos que se encargan del control de estos problemas, elaboraron un método de control que se llama aplanar la curva. Aplanar la curva. Este método epidemiológico es el que se aplica en las contingencias de contagios masivos como es esta pandemia. Significa ralentizar o frenar la propagación del coronavirus, de modo que el número de casos se distribuye en el tiempo en lugar de experimentar un fuerte aumento al principio. Explicaremos a la pandemia en 3 fases y cómo puede ser manejable aplanando la curva. Cada una de estas fases es influenciada por diversos factores como es la capacidad infecciosa del virus, los mecanismos de contagio, las distintas costumbres de los diferentes grupos humanos, los grupos humanos más susceptibles y las medidas de protección. Primera fase. Contención. La contención se refiere como a la acción de detener a la enfermedad en una zona determinada, impidiendo los contagios. Si cuando surgió la enfermedad y se hubiera pensado en las consecuencias que ha tenido a gran escala, se hubiera aplicado estrictamente este plan y se hubiera contenido tempranamente esta contingencia con un número de casos bajos y habría pasado como una de las enfermedades raras del siglo. Pero fue hasta que la enfermedad traspasó las fronteras de China cuando tomó gran importancia. Para entender mejor a cada grupo humano lo señalaremos como una carga de leña, y cada enfermo es un leño quemándose. Por lo tanto, las brasas representarán a los enfermos infectantes que encienden a otros grupos.
Al no contenerse en su lugar de origen, los casos van apareciendo esporádicamente conforme las personas infectadas viajan a otros países. Y es ahí cuando van apareciendo los casos importados. Estos representarán brasas aisladas saltando a diferentes direcciones. El objetivo aquí es evitar que esas brasas se conviertan en incendios. Por ello, cada viajero que proceda de un lugar que existe esta infección debe ser sospechoso, hacerle las pruebas y, en su caso, aislarlo en cuarentena. Al detectar los casos es necesario hacer un seguimiento de las personas con las cuales haya tenido contacto, hacerles las pruebas y ponerlos en aislamiento. Importante es permanecer en la primera fase. Cuanto más tiempo podamos permanecer aquí, mejor podremos prepararnos para la fase 2. Si podemos quedarnos aquí durante los próximos 1 o 2 años, esperaremos que se disponga de una vacuna y podamos evitar las fases 2 y 3. Una forma de hacerlo sería prohibir todos los viajes internacionales. Nadie entra ni sale. En la práctica esto es muy difícil y sostenerlo de 1 a 2 meses casi imposible. Entonces lo procedente es hacer que todos los que viajan al país entren en aislamiento durante 2 semanas. A Israel esto le funcionó hasta junio del año pasado, que quitó la medida. Otro método es estar atento a cualquiera de los síntomas del COVID-19, como es fiebre, tos o dificultad para respirar. Todos estos se deben poner en cuarentena. Si hay congestión nasal o dolor de garganta, esto podría ser una forma muy leve del COVID-19, así que también procede la cuarentena. La fase 2. Transmisión comunitaria. Si el COVID-19 se está reproduciendo globalmente, vamos a entrar en la fase 2 en cualquier momento. Esto sucederá cuando las personas no se den cuenta que han contraído el COVID-19 y hacen su vida social diaria en lugar de permanecer aisladas. Cada día se notificarán más y más casos a medida que el virus se transmita de persona a persona en la comunidad y supere entonces nuestra capacidad de mantenernos al día con el rastreo de contactos. Cuanto más rápido aumenten las cifras, más probable es que el brote nos abrume, lo que dificultará su control. Los datos afirman que todos somos susceptibles de enfermar con el virus. De las cifras internacionales y locales se desprende claramente que muchas personas que enfermaron del COVID-19 pasaron muchas semanas siendo tratadas en el hospital antes de recuperarse. Esto no es una enfermedad trivial. China, en su momento, construyó 2 nuevos hospitales en cuestión de semanas para mantenerse al día con la demanda. ¿Será que nosotros tengamos los recursos para hacerlo si se diera el caso? Aplanar la curva. Nuestro objetivo será mantener la fase 2 de la curva epidémica lo más plana posible, manteniendo el número de casos notificados cada día tan bajo como podamos. Si podemos lograrlo, significará que podremos dar atención a todos los que necesiten tratamiento. Para ello, el aislamiento domiciliario y, en caso de tener que salir, usar las barreras, antisépticos locales y la sana distancia. Esto también significa tener la responsabilidad de llamar al médico con anticipación si se siente uno enfermo y, en su caso, ir a un hospital. Lo último que debe pasar es el colapso de los servicios de salud y un gran número de trabajadores de la salud enfermos porque han estado expuestos al COVID-19. Fundamental entonces es el distanciamiento social. Es evitar el contacto físico, implementar el trabajo en casa si esto es posible, evitar el transporte público, si es posible subirse a una bicicleta,
Del mismo modo, significa evitar gimnasios, iglesias, cines, conciertos y otros eventos y lugares donde la gente se congrega. A nivel comunitario es posible que necesitemos cerrar escuelas, universidades, museos y lugares de trabajo, limitar el transporte colectivo y cancelar eventos públicos. Pasando a la fase 3. Fase 3. Fin de la pandemia. Pasamos a la fase 3 cuando el brote se pone bajo control o todos han sido infectados y no quedan más personas susceptibles para infectar. La vacunación es una manera de evitar que las personas se enfermen, o al menos las suficientes personas para que la enfermedad deje de propagarse de persona a persona. De eso se trata la inmunidad del rebaño. En lo que la vacuna esté lista, poner al COVID-19 bajo control es el objetivo, y así evitar que muchas personas se enfermen, además de tener el menor número de muertos. Pero si todavía hay personas susceptibles en una población y dejamos de tomar todas las medidas correctas, entonces veremos un rebrote de la pandemia. Es por eso por lo que, a lo que suceda a escala global, debe dársele la debida importancia. Cualquier fuego que quede ardiendo nos amenaza a todos. La otra manera de terminar esta pandemia es detener toda transmisión de persona a persona del COVID-19. Entonces ese será el fin de este coronavirus. Pero está claro que todos entonces tendremos que desempeñar adecuadamente nuestro papel para que esto sea una realidad. Por el momento es todo. En nuestro próximo video analizaremos gráficamente la historia hasta el momento de la pandemia y su pronóstico. En ello veremos lo que cada país ha hecho y sus estadísticas.